Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Santa Clara. Gerardo Morapana les saluda en esta mañana y les agradece su presencia. Ya quienes nos ven por el Facebook, obviamente mucha gente nos sigue por los 550 AM. Estamos como la emisora número 1 de la región Huetar Norte. Pero quienes nos ven por el Facebook ya ven a nuestro invitado del día de hoy, que es de la familia y que hoy nos ha abierto una de las santas puertas de su casa, porque es el padre David Eduardo Solano Chávez. Él es el director de la Escuela Social Juan 23, sede que nos recibe hoy para poder hacer esta entrevista acá en Curridabat, porque hay otras sedes, él nos podrá contar también. Es además el responsable de la Pastoral Social en la Arquidiócesis de San José, es profesor en el Seminario Nacional, es profesor en la Universidad de Costa Rica, está con algunos cargos también en el Episcopado Latinoamericano, en el Consejo del Episcopado Latinoamericano. Y bueno, y si sigo, como lo hemos dicho siempre, padre, se nos va el programa, pero quería hacer la introducción. Empezamos el año, primer programa del año que espero sean muchos, padres, podamos hacer con usted. Al fondo, aquí está la foto del Papa San Juan 23, para que también nos guíe en este programa, padre. Buenos días. Buenos días, Gerardo. Buenos días a los amigos, amigas que nos escuchan por Radio Santa Clara, a través de la radio, que nos ven por las redes sociales de ese medio de la diócesis de Ciudad Quesada y que nos escuchan siempre, que nos invitan. Es un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Lo difícil es encontrar el tiempo propicio, y Gerardo lo sabe, en medio de mis ocupaciones, y no es que uno no quiera dar entrevistas, sino que a veces pactamos una hora, un día, y se nos complica, a los dos, o a él, o a mí, y a veces se complica por cosas que uno no puede manejar. Pero bueno, ya estamos aquí en esta mañana para compartir un ratito con ustedes en esta entrevista que queremos dedicarle a un tema muy particular y en el que San Juan 23 tiene sus resonancias. Sin duda alguna, vamos a hablar de la paz. Ese es el tema, paz. Pero lo queremos enfocar un poquito, y bueno, por supuesto, como decía el padre, con San Juan 23, aquella encíclica Pacem in Terris, que nunca pasará de moda, padre, ¿verdad? 60 años han pasado y un poquito más, y ese es como un eslabón fuerte en la cadena de lo que la Iglesia habla en su magisterio sobre paz. Lo queremos enfocar en el mensaje del 1 de enero, Jornada Mundial de Oración por la Paz, que realiza el Papa hoy, el Papa León XIV. Me parece que ha pasado un poquito desapercibido. Por cierto, este martes que estamos transmitiendo este programa, Monseñor Garita dedica un espacio en Fermento, en su mensaje semanal, para hablar de ese mensaje del Papa. Parece que ha pasado un poquito desapercibido en Costa Rica y por eso queremos hablar en este programa de paz. Gracias, Gerardo, por el tema, porque es un tema que se las trae desde muchas aristas en un país en el que hemos aprendido por sociedad y por cultura a sabernos un país de paz, en el que hemos visto en los últimos tiempos un incremento de la violencia y de la violencia armada, y entonces comenzamos a cuestionarnos la paz. Usted dice bien, yo cuando celebro la misa del 1 de enero, que es la fecha en que la Iglesia Universal conmemora la Jornada Mundial por la Paz, yo siempre le digo a la gente, entre el cierre de año, la trasnochada, la venida a misa del 1 de enero para comenzar el año civil, la celebración litúrgica correspondiente del día 1 de enero, que es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, por supuesto que la Jornada Mundial por la Paz pasa desapercibida entre todo eso. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque los papas nos regalan un mensaje para esa jornada, pero también la oración por la paz. Y yo quisiera empezar hablando de la paz desde el punto de vista bíblico, porque por ese aprendizaje social y cultural que tenemos en Costa Rica, de haber crecido como personas que vivimos en un país de paz, asociamos paz a la ausencia de violencia. Y esa es una partecita importante, sí, pero pequeña, en el concierto de lo que la paz significa para los escritores sagrados y para el mismo Jesús resucitado, porque hunde sus raíces en la sabiduría, y cuando digo sabiduría es esa manera de vivir en plenitud que brota desde el Antiguo Testamento. Y entonces la paz bíblica ciertamente incluye la ausencia de hechos violentos y de guerras que el Papa León invoca en su mensaje, pero es más que eso.
Y en ese más, ¿verdad? Como dicen hoy, ¿verdad? Eso le da un plus, un plus a la paz, porque la paz tiene que ver con una manera de ser y de estar en el mundo y en la sociedad. Tiene que ver con la forma en que los seres humanos nos relacionamos con Dios, para los que somos creyentes, con nosotros mismos, con los otros seres humanos y con el conjunto de la obra creada por Dios. Entonces es un cúmulo de relaciones que se reconocen en el magisterio social de la Iglesia, son complejas, porque de esas formas de relación con Dios, conmigo mismo, con los otros seres humanos, con la creación entera, brotan las formas sociales. La sustancia de eso que llamamos sociedad son esos modos de relación. Pues brotan las formas políticas, que es las maneras en que distribuimos el ejercicio y los recursos para ejercer el poder en una sociedad. Ojalá buscando mejores condiciones para vivir todos en un territorio. Brotan las condiciones económicas que tienen que ver con la forma en que las personas nos relacionamos con los bienes del planeta. Uso adrede la palabra bienes y no recursos, porque para mí hay una trampa, ¿verdad? Mental, pastoral y teológica de hablar de recursos en la perspectiva del cuidado del planeta y de la casa común, como le decía el Papa Francisco. Y la palabra bienes es que si son bienes son creados por Dios y Dios nos los dio en cuidado y administración. Si son recursos los podemos explotar como nos dé la gana. Que nos lo dio desde el Génesis. Que nos lo da el libro del Génesis, ¿verdad? La tarea de cuidar y cultivar el jardín del Edén que reciben Adán y Eva en los relatos bíblicos es una tarea dada por Dios y que se recupera, ¿verdad? Desde ahí la idea fundamental que Dios crea este mundo maravilloso, hermoso, para el bien y el disfrute de todas sus criaturas. Ahora, una trampa, padre, cuando usted trae la paz desde el Antiguo Testamento, ya mencionaba lo del resucitado que precisamente le da a sus discípulos como primer don la paz cuando se les aparece, ¿verdad? Y que, por cierto, el Papa León, el día que fue electo, el 8 de mayo, ¿verdad?, del año anterior, lo primero que nos da también es la paz del resucitado, no cualquier paz. Entendemos, los seres humanos, el concepto de paz. Es una trampa porque podría llevarnos todo esto 40 minutos. Sí, pero a veces creo que la vivimos y la entendemos de manera reducida. Por ejemplo, otro gol, Costa Rica es un país de paz, decimos. Cuando aquí se matan entre ellos, decía el presidente, se mueren 900 personas de manera violenta. No estamos contando los de carreteras que sume el otro 600. Sí. Y somos un país de paz, padre. En la etiqueta, ¿verdad? Claro. Como somos un país de paz con, voy a usar la palabra, no me gusta, prefiero hablar de la creación en perspectiva creyente, del ambiente, de paz con el ambiente, pero seguimos destrozando muchos de los ecosistemas y de la biodiversidad que hay en el país. Decimos que somos un país de paz, pero voy a lo micro de esas relaciones para ir luego a lo macro. Ahora las redes sociales. Decimos, vamos a las redes sociales y allí vuelan los insultos, las palabras pesadas, con solo que mostres que pensás distinto que yo. Esa es la microsociología es mi oficio, ¿no? Ser sociólogo. La microsociología de las relaciones cotidianas. Una violencia exacerbada, salís a la calle, la violencia. Alguien me decía un día de estos, padre, no es que así somos los ticos. No. Así nos hemos ido haciendo. Nos enojamos porque una ciudadana venezolana criticó sobre el pura vida de Costa Rica. Bueno, y nos incomodamos y defendemos el ideal. Y yo no creo que los ideales estén solo para hacer eso, ¿verdad? Un marco general. Costa Rica un país de paz, Costa Rica un país democrático, Costa Rica un país sin ejército, Costa Rica... que de ahí viene el ideal. Un país sin ejército, sí. De ahí viene el ideal. Sí, un país sin ejército, aunque la policía civil, la Guardia Civil, ¿verdad? O la fuerza pública está militarizada al extremo, ¿verdad? A mí hace unos años me llamaba mucho la atención, Gerardo, y amigos que nos ven, nos escuchan, como en ciertas comunidades, ¿verdad? Si no es la policía municipal, para no hablar de la comunidad en la que comparto la experiencia de fe como sacerdote residente, pero hace un par de años, ¿verdad? La policía municipal de ese cantón hizo una feria de seguridad y mostró
todos sus armamentos, incluidas las armas de fuego, incluidos los vehículos de la policía municipal en exhibición, ¿verdad? Y entonces unos feligreses, ¿verdad?, se montaron en uno de los vehículos que tiene la policía municipal, ¿verdad? Y yo como soy, ¿verdad? Usted me conoce, Gerardo, de años, andaba en la calle ese día, no tenía la misa a la hora, estaba otra misa en el templo parroquial y yo andaba en la calle haciendo un mandado y paso y los veo a dos feligreses que colaboran con frecuencia en la parroquia, subidos en el carro en la popular perrera, ¿verdad? Y entonces les tomé una foto. Cuando le fueron a misa de 6 conmigo, les enseñé la foto y les digo, miren, repaus en la perrera. Yo ahora voy a poner en Facebook y voy a decir, se los llevaron en la perrera. Eso mucho antes, ¿verdad?, de que pasearan en perrera algunos que hoy están aspirando por puestos políticos y no quiero meterme ahí, pero bueno, el ideal de la paz sirve, y aquí uso un símil con aquel escritor latinoamericano Eduardo Galeano que se preguntaba, ¿para qué sirve la utopía? Y decía, la utopía sirve para ponernos a caminar. ¿Sí? ¿Para qué sirve un ideal de un país de paz sin violencia, sin muertes homicidas, sin muertes en las calles? Porque esa es otra historia, ¿verdad? En las calles todos nos transformamos en el vehículo que andemos y somos incapaces de compartir la vía porque no podemos compartir la vida. Y para mí eso es un tema de fondo que el Papa León teje en torno a su mensaje de la paz desarmada y desarmante. Dos calificativos de la paz que el Papa le da al mensaje, en el mensaje de la Jornada Mundial por la Paz, necesarias para convivir, es decir, para vivir con los otros. A mí, saben que me gusta andar en bicicleta, los amigos que nos escuchan, que nos ven, hay días en los que a mí me da cierto resquemor salir temprano, ¿verdad? Yo, para poder andar en bicicleta en la calle, entre semana tengo que estar en la calle ya a las 5:15 de la mañana. Pues los sábados y domingos yo guardo la bici un poco más tarde y últimamente he estado saliendo incluso más tarde porque a veces me toca compartir con mis papás y el cuidado de ellos y el compartir con ellos, entonces salgo un poco más tarde. Pero el salir más tarde obedece a que normalmente 5 de la mañana mucha gente regresa de la fiesta del fin de semana. Y entonces uno se vuelve el blanco perfecto para ser víctima de un atropello. Y que lamentablemente hay ejemplos dolorosísimos en nuestro país de eso. En estos de gente días, haciendo ciclismo que muere por un accidente de este por un tipo. accidente. En estos días, viendo redes sociales y viendo medios de información, lo dije bien, ¿verdad? Medios de información, porque no son de comunicación, son de una vía, no permiten la retroalimentación ni considerar el contexto en el que se produce la información. Veía cómo un partidario de determinada opción política ofendía y le gritaba a una persona que iba en su vehículo con una bandera de otro partido. Vamos, no es que eso no pasaba hace 20 años, ni hace 30, ni hace 40. El padre David tiene 51, entonces todavía se acuerda de muchas cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo de los garrotazos que le volaban los partidarios de los dos partidos mayoritarios los en los 80, banderazos en la Avenida Segunda, ¿verdad? Y le partían la cabeza en dos a alguien, ¿verdad? Entonces yo recuerdo de niño ver eso, no solo en la televisión, sino en vivo y a todo color, no porque anduviera en alguna manifestación, sino porque tocaba pasar por ahí y de repente dos bandos de partidos políticos se agarraban a golpes y con la madera del palo de la bandera se daban por la cabeza y por todo el cuerpo. Bueno, eso también pasa, pero esas violencias no coinciden con ese ideal de país de paz. Ahora vuelvo a la paz bíblica. La paz bíblica tiene que ayudarnos a ir a una revisión de mis vínculos y mis relaciones, que San Pablo VI, en un documento que se llama Octogésima Adveniens, dice que las relaciones sociales son complejas. ¿Y por qué insisto en la paz bíblica? Porque en ese mismo documento, San Pablo VI dice que la dimensión teológica, que es esencial a la vida de los creyentes, puede arrojar luces sobre la trama compleja de relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, agreguemos hoy ambientales, en las que estamos metidos los seres humanos, metidos en ese cúmulo de relaciones, viviéndolas, existiendo allí. A veces nos cuesta vivir con otros. De camino hoy en la mañana venía pensando, ¿verdad?, que Zygmunt Bauman, aquel sociólogo que enseñaba en la Universidad de Leeds en Inglaterra y que murió hace unos años, en un librito que se llama Amor Líquido, donde aborda distintas expresiones sociales de la vivencia del amor,
Uno de los capítulos de ese libro se llama La imposibilidad de amar al prójimo. Y Bauman insiste que en Occidente, en el Occidente cristiano, en el Occidente del planeta, el amor al prójimo es uno de los quicios de la civilización en Occidente, es decir, uno de los pilares, y que por eso se llama sobre la imposibilidad de amar al prójimo, que ese quicio ha venido erosionándose y ya entonces el otro no es mi hermano. Es la pregunta de Dios a Caín cuando mata a Abel. En el relato bíblico, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Si el otro no es mi hermano y yo no me sé aproximar, es decir, no me sé hacer prójimo, perdón por la dimensión teológica tan clavada hoy en el programa, si yo no me sé hacer hermano, me va a costar mucho vivir la paz, primero como un don del resucitado, pero también como una tarea. Como una tarea que las bienaventuranzas nos narran como un asunto que hay que estar realizando constantemente. Dichosos los que trabajan, no dice trabajaron en pasado, ni dice trabajarán en futuro, dice los que trabajan por la paz, en el hoy, en el aquí y ahora que nos toca vivir. Entonces es una tarea continua. Y el Papa León lo recupera allí y cita a su padre, ¿verdad?, de la congregación religiosa en la que él se formó como sacerdote y de ahí bebió para ser obispo y ahora papa. Cita a San Agustín, ¿verdad? A San Agustín que pide trabajar pero buscar también la paz, vivir la paz. Imploremos la paz, dice Monseñor Garita, que lo ha dicho ya, recuerdo, en el último año, por lo menos 2 o 3 veces ya en sus mensajes de fermento. Volvamos a lo del Papa León, a esa paz desarmada y desarmante, Padre, que en su primer mensaje ya lo decía, ¿verdad? Y obviamente hizo preludio de lo que fue al final de cuentas este mensaje por la paz del 1 de enero. Se toma literal una paz desarmada, es decir, una paz sin armas, sabiendo lo que este mundo, no sé si prodigia las armas. Todavía hace 2 días el Papa en su Angelus imploraba paz para Ucrania y pedía esfuerzos es que por la paz. Se trae una expresión Es literal del Papa Francisco que es, estamos en la tercera guerra mundial por partes. Por pedazos, dice Claro. el Papa León en la traducción que yo revisé del mensaje, ¿verdad? Y que no, pero Francisco decía, ¿verdad? Por partes hablaba. Sí, yo la llamaba una guerra mundial diferida. Claro, claro. Porque por aquí y por allá, en diferido. Y entonces, porque, vamos a ver, a mí me tocó vivir cosas muy atroces, pero que a buena parte del mundo, cuando yo tenía aquella edad, ¿verdad? En la década de los 90, ni siquiera pensaba en entrar al seminario. Entré al seminario en el 95, en la década de los 90, 80, 90, ¿verdad? Se nos presentaba la guerra como un espectáculo. Y yo recuerdo la guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? Como un espectáculo, y usted veía los bombardeos y la transmisión en vivo de los bombardeos, en vivo y a todo color, era un espectáculo en el que uno, ¿verdad?, adolescente, no pensaba que esas bombas estuvieran matando gente. Así es. Gente como usted y como yo, con una dignidad humana, con un valor ante la sociedad y ante los demás seres humanos, pero también delante de Dios. Y era un espectáculo, y así hemos vivido distintas guerras en clave de espectáculo, es verdad. Que ahí se pierde, perdón, ahí se pierde el concepto del prójimo, porque como lo hemos dicho en otros conceptos, hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Es decir, mi prójimo no es el próximo que está aquí a la par en Centroamérica, en Latinoamérica. Yo ponía el ejemplo de Venezuela con esta a principios del mes, por cierto, cuando Estados Unidos invade para llevarse a Nicolás Maduro, por la razón que sea, no importa. Uno se pregunta. Eso merece otro programa, sí, ¿verdad? hay que hacer varios. Del análisis de la geopolítica actual y cómo se está configurando el mundo hoy. Totalmente, pero por ejemplo, esas cosas que se viven en Venezuela o que está viviendo Ucrania, por ejemplo, padre, tenemos décadas, no 1, 2, 3, 4, que eso se vive en África, en los países de África. Pero parece que eso no es prójimo, parece que nadie pone reflectores ahí, nadie va a sacar tomas ahí de última hora para mandar lo que está pasando en países africanos. Y el Papa llama la atención sobre un asunto que en la mentalidad generalizada de la sociedad global en la que vivimos, yo creo que lo creíamos superado, que es el incremento del gasto
Claro. en armamentos. Y se trae un dato. Por eso decía si era literal el desarmada. Claro, se trae un dato, por eso, ¿verdad? Ahí es donde vamos a la aspiración del Papa León, que es una aspiración de Juan 23 en Pacem in Terris. El Papa dice, solo en 2024 la carrera armamentista, que eran palabras que se usaban en la época de Juan 23, no la llama así, ¿verdad? León XIV no la llama así. El gasto militar se incrementó en un 4.9 puntos porcentuales. Alguien se hizo millonario por vender armas que mataron gente. Vamos a ver, la guerra es un negocio. La guerra es un negocio y citaba lo de la guerra del Golfo, ¿verdad? Porque yo la viví ahí en la adolescencia, pero después estudiando sociología uno descubre, ¿verdad?, que las familias de los gobernantes de una de las potencias mundiales en aquel momento de la guerra del Golfo, pues es fabricante de armas. Ese porcentaje, de crecimiento en armas, en la economía de armas, es más grande que el del 80% de los países en el año 2024. Exacto. Y entonces el Papa llama la atención de cómo hay otra vez usó la expresión que no es de él, una carrera armamentista, que es lo que llama la atención San Juan 23, a quien cita al menos 2 veces en esa encíclica Pacem in Terris, La Paz en la Tierra, de 1963, en un contexto histórico muy particular. Pero muy parecido. Sí, pero muy parecido, que es la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, como una amenaza real en aquel momento, ¿verdad? Habiendo pasado del 45 al 63, 18 años de una posible tercera guerra mundial, el Papa León dice, estamos en una tercera guerra mundial por partes, y San Juan 23 allí llama a frenar la carrera armamentista. Es decir, es una llamada al desarme, que es lo que hace el Papa León, ¿verdad? Se requiere una paz desarmada, sin armas. Es decir, yo no puedo... Porque la respuesta de Jesús, y lo dice muy bien, y aquí hay un argumento cristológico, es decir, tiene que ver con la persona de Jesús. La respuesta de Jesús es no violenta. Y dice el Papa, a mí me encantó la frase, dice, y nos repite una y otra vez, envaina la espada, que es lo que Jesús le grita dice a Pedro en el huerto de Getsemaní. Estamos en la pasión, ¿verdad? En las horas antes del suplicio de la cruz. Y es lo que le grita a Pedro, envaina la espada. Entonces dice que para ser verdaderamente cristianos, nuestra opción debiera ser desarmada. ¿Y desarmada para qué? Desarme a los enemigos. Esa es la pregunta del millón, padre. Es decir, hay una aspiración evidente del Papa León desde el primer minuto, desde los primeros minutos, desde la primera hora de su pontificado. Yo creo que cuando él se para ahí en el balcón de la logia y dice, la paz esté con ustedes o con vosotros, ¿verdad? Dependiendo la variante de la lengua española que usemos, que es lo primero que nos dice, está lanzando un mensaje desde el mundo religioso para el cual es tan importante la paz como un don del resucitado, como una tarea de los creyentes, pero también como un signo de una manera de vivir. Y que no es un ideal. No, es decir, él lo dice. No está escrita ahí para que la gente la vea. Y invitar a los amigos, nos va a dar tiempo porque ya nos quedan 15 minutos. A los amigos a que busquen el mensaje, porque en el mensaje lo dice, la paz existe. Pero unos párrafos adelante ha dicho una cosa muy interesante. La fuente de la paz es el que muere crucificado. Claro. Y pone 2 puntos. Cristo es nuestra paz. Entonces a eso voy, padre. Hay una plegaria eucarística sobre reconciliación que, vamos a ver, me la hace en la traducción antigua, perdón, no tan antigua, de hace unos 15 años. La traducción del misal de hace unos 15 años no la he revisado sinceramente en la traducción actual que estamos usando en el país de la Conferencia Episcopal Española. Pero hay una frase en una plegaria de las de reconciliación, Cristo es nuestra Pascua y nuestra paz definitiva. Vamos a ver, en esto se trata de seguir a Jesús. Lo decía yo el domingo en la predicación, seguir a Jesús, sentirse llamado por Jesús para insertarse en una comunidad que vive diferente, en una comunidad que no la idealizamos, porque la segunda lectura del domingo, tercero del tiempo ordinario, es extremadamente precisa en que en la comunidad cristiana de Corinto vivían agarrados del pescuezo unos porque
decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pero Cefas. a eso voy, padre, sentirse llamado por Jesús, ve que nos metemos en varios temas, pero tiene que ver con paz. Sentirse llamado por Jesús nos mueve de donde estamos. Digo, eso fue lo que pasó en el Evangelio. Bueno, lo Dejaron, saca uno de donde está. dejaron a los papás, dejaron de pescar, dejaron la red, dejaron el Todo eso es vida barco. cotidiana, Entonces, digámoslo con expresión de hoy. claro, pero entonces nos sentimos llamados por Jesús para esa paz, porque digo, yo sé que todos los que nos escuchan, yo sé que todos los que vivimos en este país, independientemente de alguno que otro que ande haciendo alguna fechoría, yo creo que todos anhelamos paz. Sí, pero la buscamos, es la ese pregunta. es el punto número uno. Y número dos, si creemos que realmente Jesús es quien nos puede dar esa paz, o será que hasta que nos muramos para llegar al reino, pero Jesús nos deja la tarea. Bueno, usted me jala la lengua, Gerardo, porque la vida humana, y lo digo desde la experiencia personal, uno tiene las creencias religiosas, en nuestro caso somos cristianos católicos, creemos en Jesús, Él es nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, Él nos da el don de la paz, Él nos da la tarea de la paz, pero también vivimos con otras creencias que a veces riñen con la paz. Y por eso citaba lo de la imposibilidad de amar al prójimo, porque cada vez crece más entre nosotros las personas, los grupos, la idea de que hay unos prójimos más dignos que otros, entonces me les tengo que arrimar más a los que son más dignos según mi perspectiva y pierdo de vista que toda persona tiene una dignidad humana y que lo que yo haga o deje de hacer favorece o entorpece que esa dignidad resplandezca. Y citaba al principio de este programa el tema de los bienes de la creación, porque son bienes que Dios nos ha dado en administración. Y entonces esos bienes deben llegar para el bien y el disfrute de todas las personas. Y aquí toco unos temas que amenazan la paz indirectamente, ¿verdad? Porque vuelvo otra vez, pensamos en que una amenaza a la paz son las muertes violentas, sí, sí lo es, pero también una amenaza a la paz son las pavorosas desigualdades. Eso iba, Monseñor lo dice, mientras haya desigualdad, mientras haya estas condiciones de hambre, mientras haya condiciones de vida donde los estudiantes no pueden acceder a una educación digna, ahí no puede haber paz. Es decir, usted no podría estar en paz desde el punto de vista del prójimo si su prójimo la está pasando mal, se está pasando hambre. Me traigo a colación en este programa una frase de un santo que no cita León XIV, pero que en el contexto de los años 80 del siglo XX, estoy hablando de San Juan Pablo II, nos dice que el desarrollo humano, integral, solidario, los tres adjetivos son necesarísimos hoy. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y entonces la tarea, ¿verdad? La tarea de construir paz pasa por generar incluso una concepción de desarrollo humanizante, que nos haga sentirnos y sabernos humanos. Una concepción del desarrollo que no se fije solo en el crecimiento económico. Vamos, la teoría del desarrollo económico nace afincada en que desarrollo es acumular riquezas. Años 50, en el momento de la post-Segunda Guerra Mundial. Después viene una influencia en los años 60 de unos círculos de pensadores, sobre todo europeos, entre los que uno puede citar a Jacques Maritain, el filósofo francés, que tiene su influencia en el magisterio de San Pablo VI, y San Pablo VI, eso es otro programa, ¿verdad? Introduce la discusión sobre el desarrollo en la Iglesia en 1967 con la encíclica El desarrollo de los pueblos, Populorum Progressio, como el tránsito de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Otro programa, ¿verdad? Sobre ese pero que siempre está presente por la vitalidad, claro, de ese mensaje. Y es que ese tema de desarrollo es clave, porque ¿cómo concebimos el desarrollo? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo piensan los políticos de oficio? Iba a decir de profesión, prefiero decir de oficio, es decir, aquellos que quieren aspirar a un puesto de elección popular, ya sea en el nivel cantonal, que ahorita volvemos, ¿verdad? En 2 años volveremos a elegir autoridades municipales. ¿Cómo se piensan los políticos de oficio el tema del desarrollo? Vamos a ver, ¿qué hemos logrado como iglesia en general? Hablo en el abstracto de la iglesia, entiendo que bien que cada diócesis tiene sus matices, sus formas de lograrlo, porque es parte de mi tarea también como delegado episcopal de pastoral social. ¿Cómo influimos nosotros para que la concepción de desarrollo del magisterio social de la Iglesia permee las políticas municipales,
las políticas regionales, las políticas públicas del Estado costarricense, cuando a veces la política es no tener política, ¿verdad? Y en una conversación en Facebook con alguien, con otra académica, ¿verdad? No de la Universidad de Costa Rica, donde yo doy clases, sino de otra universidad, yo le insistía que en los últimos 30 años muchas veces la decisión fue no tener política en un montón de temas, como en el tema migratorio, como en el tema de salud, sino que se crean leyes creyendo que las leyes van a sustituir el diseño de la política y nunca funcionan. O sea, funcionan a medias porque las leyes se entraban unas con otras. Entonces, esa consecución del desarrollo es clave para hablar de condiciones de paz. Cuando usted ve las desigualdades que hay en este país, por ingreso, entre hombres y mujeres, por zonas territoriales. Yo suelo decirle a los muchachos en la UCR y en el seminario que las desigualdades en Costa Rica se traducen en los territorios. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Cercano a la diócesis de Ciudad Quesada, cuando en pandemia, algunos todavía hoy la niegan, ¿verdad? Pero los que tuvimos COVID sabemos por dónde pasamos y qué nos generó en la salud. Cuando en pandemia yo tuve que dar clases virtuales, voy a decir, eso fue como que usted lo metan por una puerta y de repente aparezca en un redondel de toros y el animal de frente, ¿verdad? A punto de cornearlo, porque ninguno de los docentes en aquel momento teníamos las habilidades, las destrezas para dar clases virtuales. Fue una cuestión de 3 semanas y ya usted estaba en el redondel entrándole al asunto, ¿verdad? Y viendo cómo se la sorteaba. Yo tuve un estudiante de los Chiles, frontera norte, diócesis de Ciudad Quesada, al que la Universidad de Costa Rica le entregó el dispositivo electrónico para poder participar en las clases. Ojo, como parte de los procesos de asignación de beca que el muchacho tenía. Claro. Pero en una entrega de una asignación evaluativa, el día de la sesión se entregaba hasta la medianoche. Yo siempre hago eso. Doy ese espacio hasta la medianoche. El muchacho se queda conectado en línea ahí y me dice, es que le tengo una pregunta, profe. Y entonces yo le digo, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, es que yo vivo en los Chiles, frontera norte. Yo inmediatamente, porque he ido a la zona, porque conozco la diócesis, claro. Conozco las diócesis de este país, no solo trabajo en San José, y inmediatamente me imagino los lugares. Y yo tengo que caminar varios kilómetros para pescar, así me dijo, la señal del chip de celular que tenía la tableta. Perdón, en una zona donde la penetración de internet, datos del MEP, es de un 15%. Ajá. Y entonces me dice que tiene dificultades para subir la entrega evaluativa al entorno virtual. Y a mí lo único que se me ocurre es decirle, ¿cómo le queda más fácil comunicarse conmigo? Estábamos por Zoom, la aplicación Zoom. Y él me dice, por WhatsApp. Y entonces cambiemos. Y le di mi número de WhatsApp. Vamos a ver, en pandemia claro. Yo hacía eso pues, sobre todo por un tema de vinculación con los estudiantes. Luego la universidad nos pide a los docentes ya en este momento evitar ese tipo de intercambio telefónico. Entonces, nos comunicamos. Cada vez menos WhatsApp. Humano. Sí, cada vez menos humano, menos humanizante. Bueno, y entonces venimos y nos comunicamos por WhatsApp y él me cuenta que le está costando subir la entrega. Y allí yo dije, caramba, este es el ejemplo para que quien vive en el centro del país y que tiene no sé cuántos proveedores de internet tiene, ¿verdad? No voy a decir los nombres comerciales porque no están patrocinando a Radio Santa Clara, pero tienen al menos 5 proveedores grandes, incluido el ICE, ¿verdad? Colby, la estatal, pero tiene 5 proveedores grandes y puedes coger velocidades, si es simétrico o no, si es fibra óptica o tal cosa. Entienda que no es lo mismo ser estudiante en el área metropolitana que ser estudiante universitario en los Chiles frontera norte, en la zona sur o en cualquier otro lugar de este país. Tengo otro ejemplo de internet en la zona de la Legua de Cerrí, donde por un esfuerzo de la Mesa de Diálogo Social que tiene la parroquia, buscamos que unas familias tengan internet y dígame si eso no es contribución al desarrollo y a la contribución a la paz. No sé cómo hizo el muchacho, al final entregó. Bueno, al final entregó por WhatsApp y resulta que el curso era patrimonio cultural y el trabajo era sobre la fiesta patronal en el pueblo, que es San Antonio de Padua, un santo que a mí me persigue particularmente en mi vida sacerdotal.
no puede haber paz, padre. No, Entonces, no puede haber paz, entonces hay que trabajar más ampliamente. ¿cómo le respondemos al Papa? Que por cierto, ese es otro programa, acaba de sacar algo muy interesante sobre inteligencia artificial, ¿verdad? De no perder. El nuevo documento, ¿verdad? El 25 de enero. Nova es antigua. No perder la esencia, no perder la humanidad, hablando de humanizantes, cuando nos dicen no se acerque con su estudiante. Yo entiendo, ¿verdad? Yo también estoy en la Comisión de Protección de Menores y ese es otro tema, pero no podemos perder la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo le respondemos al Papa? Para cerrar estos 3 minutos, padre, ¿cómo le respondemos? ¿Qué hacemos nosotros, cristianos, aquel que me escucha en los Chiles, en Guatuso, en Ciudad Quesada, en cualquier parte del mundo por la vía del internet? ¿Cómo contribuimos con el Papa para hacer de este mundo y de buscar una paz desarmada y desarmante? Bueno, el Papa en Dilexit Te, su exhortación apostólica, dicen que está preparando su primera encíclica. Esta es una exhortación apostólica. Nos dice, ha escrito mucho en poco tiempo. Sí, nos dice, otra vez el buen samaritano. Bueno, para mí esa es una parábola paradigmática para que el cristiano contribuya a la paz, empezando por los verbos del buen samaritano. Ver, acercarse, sanar, cuidar, buscar apoyo en otros. Para mí ese itinerario es vital para uno como cristiano. Uno no puede vivir la paz en abstracto si no se aproxima, si no se hace prójimo. Y aquí tomo de la parábola del buen samaritano lo que Jesús nos hace. Porque a Jesús, el maestro de la ley, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le termina preguntando, ¿quién crees tú que fue prójimo? Y le termina diciendo, vete y haz tú lo mismo. O sea, aproxímate, acércate, hazte prójimo. Es lo que nos toca. Y para hacerse prójimo uno necesita ver la situación en la que vive, el entorno en el que vive, con los ojos de un creyente, porque uno no se despoja del ser creyente, ¿verdad? En estos días he visto gente que levanta la voz y dice, política y religión no se mezclan, la existencia humana es una sola. Y ahí uno es religioso y político, o no es religioso y es político, o es político y religioso. Bueno, en esa existencia humana, usted es religioso y como creyente ve la realidad desde los ojos de un creyente. Tiene que percibir que aquel que está sufriendo por cualquier clase de mal, social, económico, político, cultural, ambiental, moral, es un hermano al que hay que tenderle la mano. Entonces, segundo paso, hermanarme, hacerme hermano, sentir al otro como hermano es importante. Tan importante que allí se juega el quicio de si somos cristianos o no. Porque si yo no percibo al otro como mi hermano y lo percibo como una amenaza, no hay camino posible para la paz. Porque entonces tengo que defenderme del que me amenaza. Allí hay unas notas, ¿verdad? Al pie de página, diría yo, que nos llama la atención de cómo nos hemos ido tratando en los últimos años en esta sociedad costarricense, porque para desgracia nuestra, hemos ido aprendiendo a que sobrevive el más fuerte. Vamos a ver, esa es la ley de la selva. Pero no solo de la selva, sino de la economía vigente, de la política vigente, del cuidado del ambiente vigente. Entonces, usted termina aprendiendo, pero se aprende en un relato, en un correlato, que para mí es complicado. Porque, vamos a ver, yo soy de una generación que entró al kinder. Tenía 5 años de edad, pero los primeros 5 años de mi socialización primaria fue en familia, donde me enseñaron a ser solidario, a compartir, a no desperdiciar alimentos, a trabajar, ¿verdad? Hace unos días yo le comentaba a mis papás, mi gran dicha es que ustedes me enseñaron a trabajar, nunca a poner la mano, ¿verdad? Hace unos días, Monseñor precisamente decía que en la familia era donde se aprendía esto, por ejemplo, valores cívicos, era en la familia, es en la familia donde se aprende el respeto, la concordia. Bueno, es en la familia donde usted aprende a ser solidario, es en la familia donde usted aprende a la escuela real de valores. Donde aprende a compartir, ¿verdad? Yo siempre recuerdo, y mis papás todavía lo hacen, ¿verdad? Que si les llevan chayotes lo reparten con los vecinos, que si el padre David trae manos de bananos porque fue a una bananera, una asamblea de asociación solidarista y le regalaron una caja de bananos se reparten en el barrio. Si son piñas se reparten en el barrio. Pero esa concepción de compartir. De compartir con el otro, porque el otro no es mi enemigo. Y eso generaba paz. Y eso generaba un estilo de vida. Ahora lo mío es mío, padre, y entonces se me va el tiempo y entonces ya se me fue más bien. Entonces lo mío es mío. Y rompemos entonces con la paz. Por eso la paz desarmante, es una tarea pendiente siempre, porque es un estilo de vida.
después de la elección presidencial podremos hablar de otros temas, padre, Claro. para que no nos acusen luego de hacer Campaña política, pero hay que hablar del tema y hay que hablar de cómo después de la elección, con la fragmentación que generan las pasiones políticas, en las que las últimas 4 elecciones se han decidido por la decisión emocional de los votantes, me lo dije bien, la decisión emocional de los votantes, y yo no hablo de voto tal o voto cual, ¿no? Después hay que ir a construir puentes para generar vínculos de paz, vínculos de armonía. Hay que construir paz. Padre, muchas gracias. Un gusto. Y pues siempre el tiempo nos gana, esa es la pena con los amigos que nos Pero vamos a volver al padre David Solano, quienes en Ciudad Quesada, en la diócesis, también llevan los procesos de la escuela de líderes. Esperemos que este año también el padre esté con nosotros, pero yo sé que es mucha gente la que sigue estos procesos y ha sido muy constante. Al padre David también lo ven ahí en la escuela de líderes para que cuando venga la invitación no se lo pierdan también. Gracias, siga escuchando Radio Santa Clara.